Lu Alas, Ivo Bojanich, Mariano Franco. Difusión Parlante, martes de 22 a la medianoche, por EQ Radio. No te olvides, contactanos al 3972-5561 o en Facebook, EQ Radio Face, Twitter, EQ Radio Net, EQ Radio 2015. Estás escuchando Difusión Parlante en vivo por EQ Radio. ...23:18 de la noche, seguimos en Difusión Parlante. Hoy volvemos con la sección de documentales de rock, como quieran. Qué bueno, llamarle. los estaba extrañando. Acompañado de Lu acá, en buena compañía. ¿Qué vamos a hablar hoy, Lu? Vamos a hablar de Blur, No Distance Left to Run. Una película bastante, ya con un par de años, más o menos 2010, ¿no? ¿O 2009? 2010. 2010, es de la gira del 2010, ¿no? De ellos. Exactamente. Nos metemos en la vida de estos 4 bichos raros, extraños. Sí. Que son nada más Cada y nada uno menos tiene que los algo Blur. especial, ¿viste? Espectacular. Cada uno. Londinenses, obviamente, para todos los que no Obviously. conocen. Ingleses, orgullosamente. Ellos. Totalmente. La película, ¿cómo arranca? Arranca en el verano de 2009. ¿Cuál es el motivo de la película y cuál es el motivo que nos lleva a entender la vida de todas estas personas? Es una reunión del Blur. Luego de 7 años de silencio absoluto de su separación, Sí. vuelven y empiezan a hacer shows masivos, como Glastonbury y Hyde Park. Exactamente. La película nos centra en el Hyde Park, principalmente como foco para entender la vida de cada uno de ellos y entender el porqué de toda la historia y por qué merece ser contada esta historia de estos muchachos. En la película, a medida que va transcurriendo, se los ve como que ellos están muy ansiosos de ese momento y tienen muchas ganas de volver a ver a sus amigos. Hay muchos sentimientos encontrados, eso es lo que se ve en los... Es una banda que es muy en los divertido integrantes. de ver porque se nos muestra muy afectivos. Sí, Creo exactamente, que- es lo que más creo que caracteriza al documental, ¿no? No hay muchos documentales donde se vea que se quieran tanto los integrantes. Es como que hay un amor entre ellos que es hasta raro de verlo lo intensos que son con Sí. los sentimientos ellos Mirá que mismos. hemos visto el de los Rolling Stones, Que también es muy fuerte. que es muy también. fuerte, pero acá es como que vemos, no sé, el lado más humano de cada uno, las miserias, los sentimientos encontrados a la hora de reunirse nuevamente después de tanto silencio, las bandas paralelas que han tenido también, los proyectos paralelos y bueno, cómo se han sentido al volver a los escenarios juntos, ¿no? Sí, todo esto es como introducción de la película. Nos dan Totalmente. todo esto en el año 2009 nos batallan de información de un montón de tipos y nosotros en ese momento estamos como, cuando estamos viendo la película, no entendemos qué carajo está pasando porque está todo como que nos viene atacando de Sí, todos lados. totalmente, es verdad. Hasta que es de verdad. repente la película entra en más o menos el año 1980, cuando ellos están por arrancar, son niños nada más que Sí. estamos hablando de Damon Graham, cantante de Blur y obviamente creador de Gorillaz. Exactamente. Y bueno, y su dueño de carrera Gorillaz. solista que también es muy respetable, la verdad, está Y muy Cara bien Solista ese también, disco. sí, ha venido a la Argentina un par de Vinieron veces. el año pasado, el anteaño, Sí, creo que Vino. 2014-2013 estuvieron en un Gran Rex también. pero Damon vino solo, Sí, creo sí, que el año Damon solo, pasado. También. La verdad que bueno, nos sitúa esto en Essex, que es un pueblo de Sí. Gran Bretaña. La verdad que él lo describe como un pueblo donde había totalmente era totalmente de gente de piel blanca. Era una época donde gobernaba Margaret Thatcher, sabemos, una persona muy retrógrada, Sí. muy Sí, estricta sí. con respecto a una persona muy poco abierta de mente. Bueno, Morrissey le ha hecho grandes. Sí, no es muy querida por No, ningún no, artista inglés. No, y de totalmente. hecho, muchas de las cosas se le recriminan a esa mujer. Y entonces él nos describe más o menos la situación en la que estaban entre esa época y él nos describe el colegio donde ahí conoce a nada más y nada menos que a Graham, Claro. que es el guitarrista de toda la vida de Blur. Sí.
Entonces ellos dos se conocen por unas cuestiones de la vida. Ellos eran totalmente dos chicos diferentes. Damon era el chico, el guacho pistola del colegio, el que hacía quilombo, el bardero, el bullinguero, digamos. Claro. Y Graham era el chico totalmente introvertido, mucho más cerrado, un perfil bajísimo. ¿Cómo se conocen estas dos personas? ¿Cómo se coinciden estas dos personas que son dos polos totalmente opuestos? Por la música. Básicamente Damon necesitaba un saxo para un tema que estaba componiendo y Graham le dijo, che, loco, yo sé tocar el saxo. ¿Vemos qué podemos hacer? Sí. Y eso fue el comienzo de la relación entre ellos dos, que fue musical en todo momento y en todo tiempo, cual. Y hasta que ellos cuentan que hicieron un pacto de como que siempre que ellos estén metidos en la música, uno iba a llamar al otro ante cualquier cosa que hagan. Ahí ya, a principio de la película ya te das cuenta que unida que era la amistad que tenían estas dos personas. Después van creciendo, va pasando en la escuela secundaria, van llegando a la universidad y ellos tuvieron varios cambios de formaciones a pesar de estar Damon y Graham siempre, hasta que conforman la banda como se conoce a Blur, que es como más o menos con Dave en batería y con el Alex en bajo. Alex James, ¿no? Alex James, exactamente, que son los otros dos personajes de Blur y ahí conformamos la familia. Sí. Pero lo bueno es que es una banda que consolidó una formación y la mantuvo siempre hasta sus últimas épocas. Por más que haya habido silencio y demás, siempre volvieron ellos. Ellos cuentan que sus primeros shows en los primeros lugares eran bastante intensos. Decían que tenían setlist de 10 temas, lo terminaban al cuarto. Sí, tal cual. Hay videos, en la película muestran videos de filmaciones caseras de que... Sí, Damon tirándose. Una esencia bastante punk adentro. Totalmente, tal cual. Del estilo que hacían ellos. Sí. Y la verdad que es muy divertido de ver y es muy enriquecedor para el que no tiene tanto conocimiento sobre Blur, que la verdad que está muy interesante para verlo. En la película muestran como que Damon era el que se encargaba de impulsar a los demás a que la banda sea lo primordial. Él era el líder, digamos. Exactamente, claro. Sí. Él se consolidaba como líder ya al principio de la banda y era el que los impulsaba a todos a decir, loco, llevemos todo esto al máximo, demos la vida por esto. Él decía, yo no tenía nada y lo único que tenía en mi vida era la banda y daba todo por ello. Hay una anécdota que cuenta en la película que queda de que él dice que había alquilado, con lo que había laburado, había alquilado una sala de ensayo como por 2 meses. Ay, sí, me acuerdo. Y nadie fue a ensayar. Fue como devastador para él. Claro, eso a él le chocó muchísimo y dice que cayó a cruzárselo, porque el único que iba a la sala de ensayo era él y el batero. Sí, porque, que estaban en una fiesta, ¿no? Claro, los demás, algo así. Todos los cruzan en una fiesta y el chabón cae en la fiesta recaliente a decirle a los otros demás por qué mierda no iban a ensayar. Y ahí es como que ya te muestra la película cómo era la postura de él y lo importante que era para él la música. Van creciendo, los muchachos se van consolidando cada vez más como banda. Sí. Y en 1990 empieza a surgir el cambio. En 1991, Leisure, su primer disco oficial. Consiguen firmar un contrato discográfico, la verdad que bastante a temprana edad. Eran chicos de 20, 21 años, muy jóvenes. Sí. Es verdad que Alex igual contaba esto de que todos los contratos o cosas, todos se formaban en pubs. Sí, ellos sí siempre fue una banda bastante que tenía noche, que le gustaba la noche, claro, le gustaba el pub, le gustaba, eran jodones, les gustaba la joda. No, y que incluso decía, los contratos se firmaban en pubs, digamos, todas las reuniones importantes eran, en la noche, como decís vos, tal cual. Sí, eran bandas muy nocturnas. Ellos consiguen firmar, como decía, el contrato discográfico rápido, lo cual los ayudó, pero a la vez los perjudicó. ¿Por qué? Porque eran chicos, no tenían desconocimiento de lo que era el negocio de la música. Entonces, ¿a qué lo llevó? A que obviamente la compañía discográfica controlara qué temas van en el disco, qué temas no van, qué fotos no van, qué videoclip no lanzar. Entonces, era como que los chicos estaban muy presionados y no estaban siendo totalmente libres de lo que hacían. Incluso hay un manager que los traiciona. Claro, ellos cuentan también que ya al cierre de todo lo que era esta etapa del primer disco de Leisure, era como que ellos intentan hacer una gira americana y ese mismo productor, como vos decías, los estafa, se queda con la plata de ellos, se las pica, y ellos se quedan solos en América, consiguen recuperar la plata haciendo una gira extensa. Súper extensa, con una marca de remeras. Claro, por una marca de remeras, encima ya de varios shows en un día, y ahí llega un momento donde ellos empiezan a recaer todo su cansancio y toda su frustración en escabiar, obviamente. Totalmente.
Empiezan a Totalmente. ya entrar en la cuna de los excesos por ese lado de escapar de la realidad que estaban teniendo, que era Era, la bastante verdad, estresante saber que estás recuperándote después de una pérdida de dinero muy importante en otro país. Bueno, la verdad que para más o menos darle un poquito a este cierre, vamos a escuchar un poquito del tema que se llama There's No Other Way, que fue del primer disco de Leisure de 1991. Fue el primer hit que decidieron sí. sacar. Claro. Lo escuchamos un poquito y volvemos con más difusión parlante. Ahí pasaba There's No Other Way, parte del primer disco de Leisure de 1991 de Blur. Estamos hablando de No Distance Left to Run, para el que recién se engancha. Estamos en difusión parlante, Sí. 11:30 de la noche. 11:30 de la noche, vamos. Seguimos, le vamos a meter un poquito de velocidad. Sigue en 1993, Modern Life is a Rubbish. La verdad que en este es un momento clave para la banda. ¿Por qué? Porque ya empieza a generar la imagen de que debido a todo lo que ellos pasaron en América y toda la experiencia que ellos vieron y el momento que estaba pasando en la música en ese momento, es decir, Sí. la explosión del grunge y el Nirvana puesto número 1 y todos los copiones de Nirvana y las otras cosas Que que ellos salían dicen, de ese ¿viste? momento. Sobre Sí, ellos Nirvana. dicen una Que Nirvana no era malo, pero Claro. que todas las copias, todo lo que venía detrás de ellos, Están viviendo un Claro. momento de desencuentro con la música sí, americana. tal cual. Entonces ellos ese momento deciden dar la imagen de británicos y de Sí. sumarse más su nacionalismo, de decir yo soy británico y esto es lo que me gusta. Entonces como que ellos, a partir de ese momento nace, por decirlo de una manera, lo que es el Britpop, que es como Exacto. se los encasilló a ellos siempre y quedaron como Ujú. los pioneros, junto con Oasis, que son Tal las cual. bandas del Britpop. Este disco Modern Life is a Rubbish tiene varios hits, uno de ellos es Sunday Sunday. Vamos Ujú. a escuchar un poquito y volvemos con... Sunday, Sunday, here again, tidy attire. You read the colour supplement, the TV guide. You dream of protein on a plate, regret you left it quite so late. Gather the family round the table to eat and up to sleep. Oh, the Sunday sleep. Sunday, Sunday, here again, a walk in the park. You meet an old soldier and talk of the past. Seguimos, pasó 1993 con Modern Life is a Rubbish. La verdad que en ese momento se consolidan, como decía, como género de Britpop. Llega el año 1994, a todo esto recordemos que ellos eran unos niños, tenían 22, 23 Más o años menos, y sí, ya aprox. estaban encabezando las puestas de los charts, es decir, de los 10 discos más vendidos Tal cual. y de los 10 hits más vendidos. Ya no eran under, No eran Peachy ya no eran Sanders, Peachy, ya no, eran- no, no. Estaban de a poco empezando a crecer más la escena. Ellos dicen que estaban empezando a crecer mucho más la escena y estaban Ujú. empezando a crecer
mucho más bandas de ese tipo Sí. de música. Entonces, a todo esto ellos dicen, llegaba la hora de hacer un disco que tenga todos hits. Entonces llega 1994 y el disco que le lleva nombre al hit número 1 de ellos es Parklife, nada más y nada menos, 1994. ¿Qué estamos hablando? Número 1 en ventas, éxito rotundo, reconocimiento mundial, múltiples premios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ellos en ese momento ya están en la mira de todo lo que es Gran Bretaña, está rendida a sus pies. Sí. No había un grupo que fuera tan comercial como ellos ahí. No, en ese Aparte, momento no. estaban totalmente... En el canódromo, ¿viste? Que sí, eso es- presentan claro, el... obviamente, presentan su disco en un canódromo. Muy bizarro. Verlo a Damon apostando por un perro era como lo único que tenía para apostar. Era Sí. muy buena, muy buena. A partir de ello ya empiezan a entrar en una etapa oscura donde ya les empieza a molestar, al tener tanta gente encima, les empieza a molestar y se empiezan a sentir un poco sofocados de Sí, tanta sobre todo Graham, gente. ¿no? Sí, sobre todo Graham, que era un chabón mucho más, como habíamos dicho, introvertido. Sí, tal cual. El porqué de esas razones y todo eso lo vamos a empezar a ver recién la semana que viene en la segunda Sí. parte, y lo vamos a dejar con un temazo para cerrar esta cuestión que se llama Parklife. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.